Ahora sí vamos con nuestra primera invitada. Le damos la bienvenida a la máster Ana María Raffo, candidata asambleísta por la RC. Con ella vamos a hablar del plan de trabajo y todo lo que está ocurriendo en este momento en el Ecuador. ¿Cómo está, asambleísta? Bienvenida, gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en Directo. Querido Jaime, muchísimas gracias por el espacio, un saludo cariñoso, un mensaje de fortaleza a todos los seguidores de Ecuador en directo, en vivo. Vamos, a pesar de todas las malas noticias que he escuchado, que vivimos los ecuatorianos, vamos con esperanza, porque eso se siente, a pesar de la oscuridad en la que nos han sumido, estimado Jaime, se siente la esperanza de la ciudadanía de querer revivir Ecuador, de tener un gobierno de verdad, y eso lo haremos con Luisa Presidenta. Asambleísta, todavía usted está como asambleísta, pero está con licencia. Usted no ha hecho como han hecho otros, ¿no? Los que son parte de ADN les obligaron a tomar licencia, aunque ellos dicen que siguen siendo asambleístas en funciones. Jaime, sobre lo que me... Perdona, te interrumpí, disculpa. ¿Cómo leer lo que está pasando en este momento respecto a lo que ha hecho el presidente de la República? Ayer en horas de la noche ha presentado una denuncia en contra del secretario de la Asamblea Nacional por usurpación de funciones. Estimado Jaime, hace un rato te escuché sobre las declaraciones de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, en donde los asambleístas que somos candidatos no hemos perdido nuestra condición de asambleístas. Eso es correcto, no lo vamos a negar. Pero los que pedimos licencia sin ser obligados, porque somos respetuosos de los marcos normativos, respetuosos de la Carta Magna, entiéndase, de nuestra Constitución, ¿quién te habla? Yo no tengo acceso a ningún servicio de la Asamblea Nacional, ni a mi correo, ni a mi sistema documental. No tengo ningún acceso, ni mi credencial. No tengo acceso. El presidente de la República pide vacaciones cuando debió haber pedido también licencia, porque él podría incurrir en un peculado por uso de servicios públicos, tanto así que los asambleístas ni siquiera tenemos el aporte al IES. Tuvimos que afiliarnos voluntariamente para no perder ese tiempo de licencia sin remuneración. Entonces, ¿de qué estamos hablando? La ley y el Código de la Democracia en su artículo 23 es muy claro. ¿Quiere el mismo cargo? Pues pida licencia sin remuneración. Lastimosamente, y digo lastimosamente por no ser tristemente, nos encontramos en tiranía, en totalitarismo, en dictadura, porque ¿cómo puedes calificar que el jefe de Estado incite y sea el primero en violentar las normas y la Constitución? Y mira, porque vamos a hablar de propuestas legislativas, pero antes de aquello, sí me gustaría dejar ciertas reflexiones en la ciudadanía respecto al primer poder del Estado y la legislatura. Y una de ellas es que las leyes no son el problema, Jaime y ciudadanos. El problema es quién te gobierna. ¿Y por qué esta reflexión? Porque tenemos extenso marco normativo y le pregunto a la ciudadanía, marcos normativos que conducen a que se garanticen los derechos consagrados en nuestra Constitución. Y le pregunto a la ciudadanía, ¿usted tiene salud? ¿Usted se siente seguro? ¿Usted tiene empleo? ¿Se está garantizando la vida? Porque parece que en Carondelet nos olvidamos de que hay 4 niños que fueron forzados, una desaparición forzosa, maltratados físicamente en vida, que fueron incinerados. Y no estoy hablando de que las Fuerzas Armadas es la culpable, pero así como hay malos funcionarios, hemos evidenciado que hay malos elementos dentro de las Fuerzas Armadas. Y el sistema de justicia tiene que buscar la verdad y hacer justicia. Justicia, verdad. Pero a Carondelet parece que se le olvidó eso, porque incluso se atreve a cuestionar acciones del gobierno venezolano. ¿Y acaso estamos aquí en un país de las maravillas? Otra reflexión a la ciudadanía. Es muy importante que todas las funciones del Estado, Jaime, ciudadanos, trabajemos de la mano.
Y es muy importante que la función ejecutiva y la función legislativa lo hagamos. ¿Por qué? Porque las leyes están para cumplirse. Tenemos marcos normativos en donde no se están cumpliendo y terminan siendo letra muerta al igual que la Constitución. Entonces, de ahí deriva la conclusión de que el problema no son las leyes, es quién te gobierna. ¿Y aliados por qué? Porque siempre hay esa perspectiva de grandes medios, malos medios de comunicación, que incitan a la ciudadanía a creer que en la Asamblea Nacional, Jaime, nos pasamos peleando. Pero por supuesto que peleamos en la Asamblea Nacional. ¿Y sabe por qué peleamos? Por sus derechos. Y qué difícil que es pelear en la Asamblea Nacional para garantizar derechos. ¿Pero por qué peleamos? Otra reflexión, porque la Asamblea Nacional está atomizada. ¿Atomizada por qué? Porque se cambió el método de asignación de escaños. Antes se votaba por la dignidad, ahora se vota en plancha. Y viene el tema de las mayorías y las minorías, y atomizan la Asamblea Nacional. Y el grave problema ni siquiera es la atomización de la Asamblea Nacional, es que cuando tú eliges un gobierno que tiene otra visión, de derecha neoliberal, que prima el capital, que prima sus negocios, y no prima el ser humano y sus derechos, ¿saben cuándo va a coincidir esa visión del Ejecutivo con el Legislativo? Nunca, porque es agua y aceite. Porque al Ejecutivo, como hemos evidenciado, no le interesa ni la seguridad, ni la vida, ni la salud, ni la educación, ni nada. Mientras que en la Asamblea hay un bloque mayorista al que pertenezco, la bancada de la Revolución Ciudadana, que día a día está peleando por fiscalizar y se garanticen los derechos a través de la fiscalización, obligando, aquí viene otra reflexión, obligando a las autoridades, a los diferentes representantes de las carteras de Estado del Ejecutivo, a que cumplan con los derechos, con sus atribuciones y con sus responsabilidades, cuando la fiscalización debería ser excepcional, como también debería ser, Jaime, ciudadanos, excepcional que nuestros militares estén en las calles. ¿Por qué? Porque los militares tienen una función constitucional, que es garantizar la seguridad, la soberanía territorial. Y la Policía Nacional es la que está encargada del orden público, y que es una responsabilidad del Estado, de todos, pero esa responsabilidad está dirigida por el jefe de Estado, quien es el presidente de la República, que a su vez es el jefe de las Fuerzas Armadas. Entonces, en la desesperación de que no se cumplen derechos, Jaime y ciudadanos, la ciudadanía acude a la Asamblea Nacional, a los asambleístas, para que fiscalicemos, porque es que tampoco fiscalicemos por capricho, fiscalizamos por denuncias ciudadanas, por la desesperación de que no se garantiza ni siquiera la vida. Y también en la desesperación ciudadana, muchos quieren que en las leyes se ponga todo, se obligue a la función ejecutiva. No debería existir la palabra obligación, debería existir un compromiso, un presidente de la República, un jefe de Estado que cumpla sus promesas de campañas. Porque cuando hacen campaña, Jaime, prometen todo, maravillas. ¿Recuerdan lo que prometió Daniel Noboa? No eliminar los subsidios, los eliminó. No subir impuestos, los subió. Acceso a los universitarios, redujo el presupuesto de la universidad. A nuestros jubilados, ¿qué les prometió? Incrementarles la pensión, que se igualaría al salario mínimo vital. No cumplió. No lo ha hecho. Entonces, la ciudadanía busca que las leyes... en alta mar. Imagínate, o sea, entonces a los ciudadanos no todo se puede poner en ley. ¿Por qué? Porque existen normas secundarias y esta es otra reflexión muy importante. Ustedes recuerdan el discurso del presidente Lasso cuando culpaba a la Asamblea Nacional de todo y nos decía a nivel nacional e internacional que las leyes no lo dejan gobernar. Le dimos todo el marco normativo, más de 14 normas entre reformas y nuevas sobre seguridad. ¿Saben lo que hizo la Asamblea Nacional? Todo ese marco normativo secundario, entiéndase, resoluciones, acuerdos, que con el presidente Rafael Correa en su gobierno nos convirtió en el segundo país más seguro de Latinoamérica. Utilizamos todo ese marco normativo y se lo hicimos ley. Ley que incluso demoraron en emitir se me fue el nombre, el ejecutivo es encargado de emitir para que una ley se cumpla, se me fue el nombre. Bueno, ese documento para que la ley pueda aplicarse, se demoraron incluso en
en publicarlos. Ahora, Daniel Noboa, si ustedes han escuchado, ya no es culpa de la Asamblea Nacional. Asambleísta, ¿por qué estos últimos gobiernos, desde Moreno, bueno, Moreno no se quejó tanto, pero Lasso y Noboa, cualquier problema, la culpa es de la Asamblea? ¿Por qué siempre buscan a la Asamblea como la culpable de todos los problemas de estos últimos gobiernos? Por mediocres, Jaime. Y la palabra a la que me refería eran reglamentos. Perdón, se me olvidó la palabra. Los reglamentos. Incluso se demoraron en emitir reglamentos. ¿Y por qué culpan a la Asamblea? Esa es otra reflexión. Y son importantes porque tal vez a veces con toda esa manipulación de ciertos grandes medios de comunicación, estas reflexiones no suceden. Culpan a la Asamblea Nacional porque no tienen a quién culpar. Ellos no van a decir, sí, es verdad, yo me equivoqué. Intentan culpar a todo el mundo de sus falencias y de sus irresponsabilidades. Y como lo dije, mira, la fiscalización debe ser excepcional. Lastimosamente, desde el 2021, al menos que me encuentro en la Asamblea Nacional, pero desde hace 8 años de abandono, la fiscalización se ha vuelto un mecanismo de obligar a que las funciones que corresponden al Ejecutivo cumplan con los derechos de los ciudadanos, y ni aún así, por los incumplimientos se los lleva a juicios políticos. Y parte de esa Asamblea Nacional, lastimosamente, vende sus votos cuando de sus curules se golpean el pecho por defender los derechos de los ciudadanos, pero cuando tienen que censurar a funcionarios que no han cumplido, los defienden. Y mira, la ciudadanía tiene que saber que dentro de la Asamblea Nacional, porque este es otro estigma de la Asamblea Nacional, que nos peleamos, que todos somos corruptos. No, señores. Por uno, no todos podemos ser encasillados en esa categorización. Aquí habemos ciudadanos que cuando se nos acabe el cargo volveremos a hacer lo mismo. Ciudadanos, Jaime, que al igual que tú, que yo, que todos los que nos escuchan, salimos de nuestros hogares y tenemos miedo. Porque ni siquiera ahora en los centros comerciales puedes estar seguro. Una bala perdida, Jaime, ciudadanos, no va a distinguir ni tu color de piel, ni tu estado social, económico. No va a definir si eres autoridad o si eres un ciudadano más. La pregunta es, y la reflexión, Jaime, porque más allá de hablar de propuestas serias, con estructura, con planificación, con presupuesto, que son las que Luisa Presidenta, con un gobierno de verdad, quiere llegar a la ciudadanía, es la reflexión. ¿Qué Ecuador queremos? ¿Queremos seguir viviendo en inseguridad, en contracción económica, sin desempleo, fraccionando a las familias, nuestra sociedad, que sigan desapareciendo niños? Yo creo que eso no queremos. Aquí es la reflexión de que sí es posible un cambio verdadero, un cambio seguro, y eso será con la vicepresidenta y la Revolución Ciudadana. Correcto, estamos dialogando con la máster Ana María Raffo, candidata a asambleísta por la Revolución Ciudadana. Me dice Mónica Luzárraga, mi compañera, que lamentablemente no puede estar porque ha tenido una emergencia de última hora, que el presidente de la República firma el decreto 503 anoche en Salinas, desde allá lo dicta. O sea, ¿eso qué quiere decir, asambleísta? ¿Que el presidente no está con licencia? Mira, es evidente que el presidente, y como lo mencioné, lamentable, que sea el jefe de Estado, el mandatario, el que debe poner el ejemplo, que violente la norma, la Constitución y que incite a los demás. Y lastimosamente también las declaraciones de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, que es la máxima autoridad en elecciones, de comentarios de como que los asambleístas no pierden su calidad. Que si el presidente no pide licencia, bueno, los asambleístas tampoco deberían hacerlo. Ese tipo de comentarios fraccionan primero el Estado de Derecho y la discredemocracia en la que estamos. El presidente es evidente que tiene 2 cargos en este momento. Es candidato y es presidente. Y eso no es posible. Vuelvo y menciono, yo ni siquiera tengo aporte. La Asamblea Nacional me quitó el aporte a mi seguridad social. El presidente debe tener su aporte todavía. Tiene toda la seguridad. Tiene todos los vehículos a su disposición.
Debe tener hasta un celular que le entregó la Presidencia de la República, un computador. Bueno, no sé. Pero está utilizando recursos. Desde el avión, desde el personal. Eso es especulado. ¿El presidente de la República está cometiendo delitos? Utiliza los bienes del Estado. Ayer veía que en la caravana que empezaba, creo, a las 17 horas, cuando él ya se sube a la tarima, vi a vehículos de la CTE dando tránsito o abriéndole espacio para que pueda transitar el vehículo que llevaba al presidente de la República. En fin, están utilizando recursos del Estado para la campaña electoral, a pesar de que él ha pedido licencia por 3 días y horas. Y la nueva presidenta encargada es la señora Cynthia Yeliber. ¿Qué va a pasar con lo que están haciendo en este momento? ¿Qué va a pasar con la señora Yeliber más adelante? Entiendo que mientras él esté en el poder no va a pasar nada, pero si en algún momento ya él deja el poder, porque el poder es efímero, ¿no? Tal vez ellos piensan que se van a quedar para toda la vida. ¿Qué va a pasar con ella? Mira, si están violentando la ley y la Constitución, hay determinados delitos que no prescriben. Ellos tendrán que responder por todas las omisiones, porque omitir o desconocer no te hace o no te libra de la pena si has cometido algún delito. Y la señora Yeliber puede estar cometiendo delito de usurpación. Hemos tenido en una semana, 3 vicepresidentas. Y al Ecuador, a los ciudadanos. En noviembre del 2023 se posesionó por decisión del pueblo ecuatoriano un binomio, una presidenta y un presidente y una vicepresidenta. Noboa en la presidencia y Verónica Abad, le guste o no al señor presidente, es el binomio que él eligió y es la vicepresidenta que el pueblo ecuatoriano eligió. Y ante la ausencia del presidente, la norma y la Constitución es clara. Quien asume el cargo es la vicepresidenta. ¿A quién le corresponde? A Verónica Abad. Si hay ausencia temporal o definitiva, también hay marco normativo. Y el presidente Noboa violentó todo eso, no solo saltándose la Constitución, también se saltó la Asamblea Nacional, porque ante ausencia definitiva él tenía que haber enviado una terna y la Asamblea Nacional elegir a la vicepresidenta. Pero eso no ocurrió. Se inventaron una sanción administrativa que no consta en ningún lado, solo en el imaginario del presidente Daniel Noboa. Y a la ciudadanía, con el tema del crimen de Estado, de los 4 niños que faltan en Guayaquil, en las Malvinas. Son crímenes que nunca prescriben. Daniel Noboa y los responsables, y Daniel Noboa, porque muchos dicen, pero no creo que Daniel Noboa haya enviado a los militares a asesinar. Eso no lo sabemos. Esperemos que no sea así. Pero el propio presidente de la República en sus intervenciones ha establecido una línea de tiempo. Que cuando el caso de la desaparición de los 4 niños se hace público, el presidente de la República sale a medios a declararlos héroes. ¿Por qué? Ya sabía que... ¿Acaso él ya conocía que los niños ya no existían, que no iban a volver a su casa? ¿O acaso él conocía que los niños estaban siendo torturados? ¿O acaso solo él sabía que fueron detenidos? ¿Acaso el presidente desconoce las normas mínimas sobre los derechos de los menores de edad, de los niños, niñas y adolescentes? Y la justicia tendrá que hacer justicia, que buscar la verdad no sea de cobardes, que la verdad nos permita a los ecuatorianos desarrollarnos en paz y en seguridad. Y eso, una vez más, solo va a ser posible con la revolución ciudadana. Asambleísta, pero ahora que está tocando el tema de los niños, el presidente de la República tiene una campaña en medios de comunicación donde va anunciando cuántas personas va dando de baja. Pues resulta que ahora este es como un logro importante, asesinar a las personas que supuestamente son terroristas. Yo no sé quién determina a una persona que es terrorista, que está en la calle, que está sospechosa,
y que hay que darle de baja. ¿Qué le está diciendo el presidente de la República a las Fuerzas Armadas? Maten. Que yo les doy el indulto, así ha dicho también. Jaime, y eso iba, en esa línea de tiempo el presidente dio declaraciones con lo que estás haciendo referencia, en donde, señores militares, Fuerzas Armadas, no va a pasar nada. Si ustedes hay algo en contra de ustedes, no pasa nada mientras ustedes estén conmigo. Y vuelvo y repito, las Fuerzas Armadas tienen un entrenamiento diferente a la Policía Nacional. Y las Fuerzas Armadas, por consulta, deben estar en el territorio por estado de excepción, por excepcionalidad. Jaime, yo ya perdí la cuenta de cuántos estados de excepción ha tenido Noboa. ¿Dónde está la excepción? ¿Dónde está la política pública que garantiza seguridad y la vida a los ecuatorianos? No existe. El Plan Fénix parece que se lo tatuó. Yo ya ni eso le creo, porque de ahí, más allá de un libro así gordote que llevó la ministra Palencia a su juicio político, nadie sabe qué es el Plan Fénix. ¿Cuál es el mensaje, como tú bien dices? Pero decretan estado de excepción. El presidente de la República, justamente la semana pasada, decreta un estado de excepción porque dice que continúan los índices de inseguridad y homicidios. Eso está demostrando el presidente de la República, se está contradiciendo. Aquí se está contradiciendo porque la señora Palencia, sus ministros, dicen que ha bajado la inseguridad de los homicidios en el país y resulta que él se está contradiciendo cuando firma un estado de excepción. Totalmente, y la excepcionalidad se ha perdido. Vuelvo, insisto, con estados de excepción no vamos a solucionar la grave crisis de inseguridad que tenemos, porque no es solamente el crimen común, entiéndase, un robo, un asalto, estamos hablando de crimen organizado que ha infiltrado al Estado. No solo somos un Estado fallido, se habla de que somos un narcoestado, se habla de que somos ahora el mayor exportador de droga a la Unión Europea y que casualmente salen cajas de banano. Las reflexiones son grandes y son serias. A los ecuatorianos, a quienes nos escuchan, creo que ya no es tiempo de odios. El odio nos trajo aquí, la desinformación nos trajo aquí. Es reflexión profunda de qué Ecuador queremos. Por último, sea egoísta para usted mismo. ¿Qué Ecuador quiere? ¿Qué Ecuador quiere para sus hijos? ¿Qué presente y qué futuro vamos a edificar? ¿Para seguir desapareciendo niños? Y eso de los que conocemos, Jaime, y de los que no conocemos. Y vuelvo con la reflexión de los marcos normativos, porque la ciudadanía tiene que saber que así como el binomio presidencial se inscribe con un plan de trabajo que lastimosamente desde hace 8 años parece que es papel cualquiera que se desecha y no se cumple y se engaña a la ciudadanía, a los asambleístas también nos inscriben con un plan de trabajo. Y es muy importante que la ciudadanía sepa que por más que la Asamblea Nacional, que está compuesta de hombres y mujeres que también quieren sumar el hombro, que están aquí para servir a la ciudadanía y buscar garantizar sus derechos a través de estos marcos normativos, sepan que si no elegimos un gobierno que comulgue con la Asamblea Nacional, jamás se van a garantizar esos derechos, como lo hemos evidenciado desde Lenin, su traición, desde el presidente Lazo y ahora evidentemente con Noboa. Hay tantas necesidades y tantos nuevos contextos. Mira, en la carencia de empleo, en el desempleo, que se encuentra más del 50% entre desempleo o empleo autónomo, por así decirlo, porque no hay empleo pleno, es necesario un nuevo código de trabajo. Dentro de la Asamblea Nacional se están trabajando muchos marcos normativos, pero creo que, vuelvo y repito, si es que se aprobó, como por ejemplo un código agropecuario, que se aprobó recientemente en la Asamblea Nacional y que hay que ver si, bueno, como no tengo servicios, hay que ver si el presidente ya envió su veto o su sanción o lo que sea. Se necesitan marcos normativos, vuelvo e insisto, que vayan de acuerdo con quien te gobierna, con la visión del gobierno. Vuelvo y repito, ¿de qué sirven tener marcos normativos con excelentes garantías de derechos si Daniel Noboa es el primero en violentar la Constitución? ¿Qué vamos a hablar de las normas? El Código de la Democracia, ¿para qué sirve si no lo cumple? Entonces,
Dentro de las propuestas de los asambleístas de la bancada de la Revolución Ciudadana está contemplado un nuevo código de trabajo, que contemple estas nuevas formas, ancladas sobre todo, mira, a las plataformas electrónicas, a las plataformas o al teletrabajo, que sea un empleo protegido, un empleo pleno. También tenemos contemplado, mira, una ley del Sistema Nacional de Protección Social. Creo que es urgente la discusión sobre una renta básica y pisos de protección social. Hay muchos que, como los artesanos, que a través de la ley de cultura quieren un régimen especial. Bueno, si le damos a unos, todos van a querer, entonces sí urge esta discusión. También un código que se discutió y que está pendiente de votación, el Código de la Niñez, un código que ha sido trabajado durante años, ahora en este periodo por la arquitecta Pierina Correa, nuestra compañera, pero lastimosamente a veces las pugnas políticas no permiten, ni siquiera leen y opinan. Porque son temas que no les interesan, ¿no? Como ya, no son temas que no les interesan. No dan réditos políticos para ellos. Así es, entonces no podemos ante derechos, sobre todo nuestras niñas, niños y adolescentes, que son nuestro ahora y nuestro futuro. El presente y futuro. Meter riñas políticas, no lo podemos mal politizar, no podemos. Todos deberían estar de acuerdo. Estamos ya casi que en la recta final, mi estimada candidata. Usted es candidata del Distrito 4. ¿Cuáles son los cantones que conforman el Distrito 4? Somos 21 cantones, desde Balao al norte y hacia el Empalme y hacia Balao el sur. Y por ahí centro-sur, mi cantón Milagro, quien te habla una milagreña, más milagreña que la piña. La tierra de las piñas. Pero ya en Milagro no hay mucha piña, ¿no? Caña de azúcar, sí. Además somos de caña de azúcar con Ingenio Azucarero Valdés, sí, que nos sigue contamina, siendo dulce, que no cumple con los cañicultores, pero bueno, eso es para otra entrevista. Sí, soy representante del Distrito 4 de la provincia del Guayas, Milagro, los 21 cantones, todo Guayas, toda la costa. Nosotros estamos llenos de esa esperanza por revivir Ecuador, por un cambio seguro con vicepresidenta. Y una buena noticia, querido Jaime, a pesar de las propuestas y de los malos momentos oscuros que vive el Ecuador. Una buena noticia, nuestra candidata Luisa Presidenta nos visitará el día de hoy a las 4 de la tarde en Guayaquil, en el Parque Samanes, en el Polideportivo Abel Jiménez Parra. Así que a todos los guayaquileños, guayacenses, a unirse a esta fiesta de esperanza para escuchar las propuestas de ese cambio seguro que llega con la Revolución Ciudadana y con el liderazgo de Luisa Presidenta. Hoy 16 horas en el Parque Samanes, ¿no? Así Una es, concentración masiva va a estar. Me imagino que eso se ha de llenar el día de hoy en sin el duda Parque alguna, Samanes. Sin duda alguna. A veces falta espacio para todo el cariño de la gente, para todos los llenos de esperanza que queremos un cambio seguro. Ana María, muchísimas gracias por el tiempo para conversar con nosotros en esta mañana aquí en Ecuador en Directo. Al contrario, estimado Jaime, gracias a ti y a toda la audiencia. Mi abrazo, mi cariño. Gracias a la máster Ana María Raffo, candidata a asambleísta por la RC